Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy vamos a responder a la pregunta ¿por qué solo Josías fue arrebatado? Si recordamos, en el podcast anterior estuvimos hablando acerca del rey Josías y hablamos acerca del otro arrebatamiento. Vimos que a este rey mi Dios le declaró que él se lo iba a llevar a casa y que este rey Josías no iba a ver el juicio que Dios iba a realizar sobre su pueblo. Vamos a entender por qué solo el rey Josías fue el único al cual mi Dios le dio esta palabra y por qué razón al pueblo no se la dio. Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 1 en adelante. Dice: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Lo primero que vemos respecto a este rey, que él representa a esta iglesia de Filadelfia, esta iglesia fiel que mi Dios prometió guardar y librar, que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en su camino, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Es una actitud profunda de parte de este hombre de buscar a Dios, buscar su camino. ¿Quién es el camino? Nuestro amado Jesús es el camino. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Obedece a Jesucristo. Ese es el aprendizaje de esto. Si seguimos leyendo, dice el versículo 3 del capítulo 22 de Segunda de Reyes: A los 18 años el rey Josías envió a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Que lo que está diciendo el rey, da la orden a Safán, el escriba, que vaya donde el sacerdote Hilcías, el sumo sacerdote, y que todo el dinero que recauden sea para restaurar la casa de Jehová, el templo. ¿Qué significa esto espiritualmente? Nos está hablando de una actitud de parte de este hombre de Dios de querer restaurar la casa de Dios, es decir, el templo. ¿Quién es el templo? Tú mismo. El deseo que tú tienes de ser restaurado, el deseo que tú tienes de ordenar tu vida, el énfasis y el foco que tú tienes de querer buscar a Dios y agradarle y estar en orden. Eso representa espiritualmente este deseo de este rey de que se arregle la casa de Dios. Si seguimos leyendo, dice, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Te pregunto, ¿tú crees que tienes grietas en tu vida? ¿Hay zonas aún grises que tienes que cambiar? Repara la casa. Repara tu casa. Ordena tu vida. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que hizo Josías fervientemente. Ese fue su énfasis. Si seguimos leyendo y nos adelantamos un poco más, sigue la reconstrucción. ¿Y qué dicen? El versículo 8 ahora. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir el libro de la ley? Bueno, la Biblia, pero que en ese tiempo eran solamente los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Eso es lo que encontró el sumo sacerdote. Hilcías, el sumo sacerdote, lo dio a Safán, el escriba, y lo leyó. Y el sumo sacerdote le dijo a Safán, secretario de la corte: He encontrado el libro de la ley del templo del Señor. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote Hilcías? Le dio el rollo a Safán y lo leyó. Y viniendo, dice el versículo siguiente, luego el escriba Safán al rey, le dio cuenta al rey, le dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Es decir, rey, se está reparando la casa de Dios.
A eso es lo que Dios nos ha llamado, a reparar, a restaurar. ¿Y eso cómo lo haces? Partiendo por tu propia vida, restaurando tu vida, restaurando tu familia, los que están a tu alrededor, de manera de que conozcan la verdad de Jesucristo y ordenen sus vidas y haya temor de Dios. Pero ¿qué más le dice si seguimos leyendo? Y dice el versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. La Biblia le lee la palabra de Dios. Y cuando el rey, dice el versículo siguiente, el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué pasó con el rey? El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas? El Espíritu Santo nos convence de pecado, trata con nuestro corazón. Entonces, cuando el rey oyó lo que dice ese libro, ¿qué se dio cuenta? ¿Qué habla? La palabra de Dios. Nos habla de un pueblo infiel, nos habla de que hay un pueblo desleal para con Dios, que no le ama, que no le busca. Tenemos un Dios maravilloso que siempre nos ha dado cosas buenas, que nos demuestra su amor y que nos pide fidelidad y amor. Y hay un pueblo siempre desleal, que se va tras sus propios dioses, es decir, sus propios intereses, sus propios anhelos, sus propios deseos, y deja a Dios en segundo lugar. Entonces, cuando este rey escucha esta lectura, el Espíritu Santo trata con él y lo hace ver la condición actual del pueblo, y el rey se da cuenta de que la gente no ha cambiado. ¿Y qué crees? Miles de años después, ¿acaso la condición del pueblo de Dios no sigue siendo siempre la misma? Velo hoy, un pueblo rebelde, un pueblo que no ama a Dios, que no lo busca, que no lo anhela, que solamente ve a Dios como un Dios bueno y que nos da solamente cosas buenas, y yo basta con que le dé solamente un poco. No, no te confundas. Recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. La salvación es gratis. Pero de ahí en adelante, mi amado Jesús nos exige rendir nuestras vidas a Dios. Y eso es lo que la iglesia no hace. Prefiere hacer cosas materiales, prefiere vestirse de cierta forma, prefiere tener apariencias, mas no darle el corazón a Dios como Él lo exige. ¿Ha cambiado la iglesia? No, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma del Antiguo Testamento, la misma Israel del Antiguo es la del Nuevo Testamento, la espiritual. Sigue siendo carnal. Por eso este rey, cuando oyó esto, rasgó vestidos y entró en una convicción de pecado y de tristeza y de arrepentimiento. Por eso el versículo siguiente dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicán, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, y a el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, vayan, y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá. Recuerda que Josías era el rey de Judá. Acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová. Lo que está escrito ahí nos habla de que Dios está airado con un pueblo desleal, que mi Dios trata y lo nombra como un pueblo que está en adulterio con otros dioses, con otros intereses. Entonces, ¿qué dice? Vayan y pregunten por nosotros, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El rey se da cuenta de que no ha cambiado el pueblo, y que crees aún sigue sin cambiar. Versículo siguiente, versículo 14, capítulo 22 de Segunda de Reyes. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fueron a hablar con una profeta. Pues sí, en Cristo Jesús ya no hay hombre ni mujer. Mi amado Jesús llama al ministerio. Y en este caso era una mujer profeta. Mi Dios usa tanto a hombres como a mujeres,
porque es el Espíritu Santo el que usa a sus siervos, los profetas. Versículo siguiente. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, al rey Josías. Así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar, es decir, sobre el pueblo, sobre la nación de Judá, sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Todo el juicio que Dios ha decretado que va a hacer, lo hará. Por cuanto, dice Jehová, me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os he enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro. Es decir, tú, rey, lo escuchaste, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová. Te quebrantaste, me buscaste, cuando oísteis lo que yo he pronunciado en contra de este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rajaste tus vestiduras, y lloraste en mi presencia, arrepentimiento. También yo te he oído, dice Jehová. Por lo tanto, versículo 20, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey estas palabras. Así termina el capítulo 22. Seguiremos leyendo, solo nos detenemos para pensar en algo. El rey se afligió, se humilló, vino dolor a su corazón, quebrantamiento. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios, hacemos las cosas a nuestra manera. Hay que cambiar. Ese fue el pensamiento. Entonces, ¿qué le dice la profeta de Dios? Dios pesa a sus hijos. Él ve el que se aflige y el que me ama y el que me busca. Por lo tanto, te libraré de la hora de la prueba. Descansarás con tus padres. Te libraré de que veas lo que haré, de que sufras en medio de esta generación. Solo que hay que comprender de que no solamente hubo en el rey un arrepentimiento y dolor y aflicción y quebrantamiento, hubo búsqueda y hubo un cambio profundo. ¿Y cómo lo vemos expresado? Leemos ahora el capítulo 23 en adelante. Dice, versículo 1, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Les leyó la palabra de Dios. El rey, como autoridad, hizo de que todos escucharan la palabra de Dios. Mamá, papá, tienes que hacer que en tu casa oigan la palabra de Dios. Sé como Josías. Seguimos leyendo. Y poniéndose el rey junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El rey, como autoridad, declaró: hay que hacer pacto con Dios, le buscaremos, Él será el primero, Él será todo en nuestras vidas. ¿Entienden la actitud? Y si seguimos leyendo, vamos al versículo 4 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Seguimos leyendo. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Empezó a limpiar la casa de Dios. ¿Entiendes lo que es conversión? No solamente es arrepentimiento, conversión, buscar a Dios con todo el corazón, hacer que su casa busque a Jehová, ordenar que empiecen a limpiarse, que hagan pacto, que busquen a Dios. Eso es lo que Dios busca, eso es un hijo varón que nace de la iglesia vara de hierro, que fuerza que los demás busquen a Jehová, que toma determinaciones,
Por eso que mi Jesús y mi Padre lo pesaron y se dieron cuenta que Josías era digno de escapar de las cosas que vendrían. No dice que era un hombre perfecto, porque es un proceso de madurez y de cambio. Es determinación a buscar a Dios con todo el corazón. Y si seguimos leyendo, seguiremos viendo lo que es conversión. ¿Qué hace en el versículo 5 Josías? Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos y en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Los quitó. Versículo 6, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. Versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica, la idolatría, la corrupción en la casa de Jehová. ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios? Limpia tu vida. No es que tú tengas que ir a limpiarle la vida al vecino, no es que tú tengas que ir a cambiar a otros, no, tu vida. Quita esos ídolos de afanes, de amor por las cosas de este mundo. Quémalos, bótalos. Eso es lo que Dios espera. En el versículo 8, ¿qué dice? E hizo venir a los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos. Y los sacerdotes que quemaban incienso, ¿entienden lo que es determinación? Cualquier persona que no ama a Dios diría, este Josías es extremista, es radical, es obsesivo. No, lo que Josías quería era buscar a Dios con todo su corazón y que su casa se ordenase y que tomaran determinaciones y se entregaran a Dios con todo su ser. Eso es lo que Dios espera de ti, en primer lugar con tu vida y en segundo lugar con aquellas personas que están bajo tu autoridad, tus hijos, tu esposa. Buscar a Dios con todo el corazón, sacar los ídolos de afanes, de amor por las cosas de este mundo. Cualquier cosa ya puede ser un ídolo. El afán por los deportes, el afán por la televisión, el afán por las cosas que entretienen, todo lo que te saca de las cosas de mi Dios. Él tiene que ser el primero. Esa es la actitud de Josías. Por eso yo te libraré, Josías, de la hora de la prueba. Descansarás, yo te arrebataré y no verás la destrucción del resto de las personas que no me aman y que no me buscan. ¿Por qué razón? Ellos verán el resto la misma destrucción porque no hay diferencia con el mundo. La iglesia actual es religiosa. Se diferencia del mundo, ¿sabes en qué? En que va a la iglesia y que ora. Pero no hay una búsqueda, no hay el cumplimiento de lo primero que Dios nos ordena. Amar a Dios con todo el corazón. Mi amado Jesús nos lo enseñó. Amó a Dios, su Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Amor ágape. Eso es lo que Dios te exige a ti y a mí. Por eso mi buen Jesús, a la iglesia de Efeso, le dijo, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Puedes trabajar todo lo que quieras, puedes hacer todo lo que desees, pero si pierdes, como te ha sucedido, iglesia, ese amor por mí, esa entrega, ese anhelo, esa pasión, ese cariño de que es mi Padre y que por eso lo obedezco y amo a Jesús y quiero estar con Él. Si pierdes eso, pierdes todo, porque Dios es amor y Él exige que le ames y que Él sea el primero. Entonces vemos la conversión de Josías y vemos que más adelante, versículos siguientes, hace más de esto. Profanó a Tofet, destruyó, quitó también los caballos que usaban los reyes dedicados al sol, derribó altares, profanó el rey a los ídolos, quebró las estatuas. ¿Entiendes? Mi Dios, eso espera de ti y de mí. Conversión, determinación en querer limpiar tu vida. Limpia tu vida. Conságrate y búscale. No te digo que no tengas que cumplir con lo que debes hacer en este mundo, trabajar, estudiar, hacer las cosas que debes. Hablo de quién es el primero en tu vida. ¿Qué más hizo Josías? Versículo 16 del capítulo 23. Y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Quería aborrecer los ídolos, profanarlos,
Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Si tú no odias los malos pensamientos, jamás los vas a vencer. Si tu problema son pensamientos impuros, tienes que odiarlos con todo tu ser, profanarlos, aborrecerlos, si no, nunca los vas a vencer. Si tu problema es la murmuración y la queja, tienes que odiar la queja y la murmuración y tienes que aborrecerla porque amas a Dios y quieres mantenerte limpio. ¿Qué más hizo? En el versículo 17 dice, ¿qué monumento es esto que yo veo? Y los de la ciudad le respondieron, es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y que profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Algo que no sabía Josías es que ya se había profetizado por un profeta de Dios de que un rey lo iba a hacer esto que él está haciendo, de profanar todos estos ídolos, destruirlos. ¿Qué hizo entonces? Versículo 18, él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados los huesos de este profeta. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer Josías? Honrar a los siervos de Dios. Honra a Dios, honra a sus siervos. Dios quiere humildad en todas las cosas. Si seguimos leyendo, termina, dice el versículo 20, matando a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos los huesos de los hombres, destruyó. Conversión, eso significa, entiéndelo por el Espíritu siempre, destruir espiritualmente todas aquellas cosas que te apartan de Dios. Si hay alguien que te saca del plan de Dios, que te contamina, cortas esa relación. Si hay algo que te está ensuciando, te apartas de eso. Tú quieres mantenerte limpio. Conversión. Buscas a Dios con todo tu ser. ¿Qué más dice el versículo 21? Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua de Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Celebró la Pascua, honró a Dios con todo su corazón, se volcó a Dios con todo su ser. Versículo 24 del capítulo 23 de Segunda de Reyes dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Cuando Josías, el rey, se propuso edificar la casa de Dios, que fue encontrado ese libro. ¿Qué representa eso? Dios te hace entender su voluntad. En la medida que primero tú te dispones a buscarlo, Él te va a hacer entender que Él espera de ti. Porque mi Dios es bueno. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú le buscas y te propones en tu corazón dar tu vida por tu amado Jesús, y mantenerte limpio en medio de una generación corrupta, si tú te mantienes limpio, ¿qué va a ocurrir? El amado Espíritu Santo te va a enseñar más cómo limpiarte. Él te va a ayudar, te va a hacer encontrar la palabra que tú necesitas para que te limpies más. Por eso que cuando Josías determinó reparar el templo, buscar a Dios, mi Dios le da más para poder limpiarse, para obedecer su voluntad. Si tú te propones buscar a Dios, Él te ayudará a encontrarlo. Él lo hará. Recuerda que en el Nuevo Testamento, cuando Felipe le habla al eunuco y le habla acerca de Jesucristo, el eunuco recibe a Jesús, es bautizado y que dice la palabra que Felipe es arrebatado y el eunuco sigue su camino. ¿Qué ocurre? ¿Quién se hace cargo de ese eunuco? ¿Quién le enseña la palabra? Eso lo hace mi Dios. Lo hace su espíritu. Él le pondrá personas. Él lo único que está queriendo buscar es tu determinación. Él te guiará a la iglesia que debes ir, a la iglesia cristiana, evangélica. Él te dará personas. Tú solo puedes poner la determinación y Él te guiará a la iglesia. Pero lo que tú debes poner es tu esfuerzo y tu determinación. Segunda de Reyes capítulo 23-25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, como nuestro Abba Padre lo pide.
conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo, dice, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a toda la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué razón solo Josías recibió esta palabra de Dios y no el pueblo? Siendo que se libró la Pascua, todos participaron y todos también juraron. ¿Por qué razón crees tú? La razón es muy clara. La conversión es personal. La obligación de Josías era forzar a que todo el pueblo buscara a Dios con todo su corazón. Pero ¿quién es el que toma la determinación de hacerlo? La persona. Si empezamos a revisar este texto y lo miramos en el espíritu nuevamente, si observamos, por ejemplo, en el capítulo 23, el versículo 1 dice, el rey mandó a reunir con él a todos. ¿Entienden quién es el que manda? El rey. Y el versículo 23, donde hacen el juramento, si buscamos este mismo pasaje, pero en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 32, nos aclara todo. Cuando hacen el juramento, dice, hablando del rey, el rey hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. ¿Quién hizo que esto fuera obligatorio? El rey. Muy bien por el rey Josías, como autoridad forzar a todos a hacer este pacto. Pero lo que Dios espera, como dice la palabra, es que cada uno lo anhele y lo desee. El rey Josías cumplió, tal como un padre y una madre cumplen, en forzar a su familia a buscar a Jehová con todo su corazón. Pero lo que Dios espera es que cada uno de nosotros rinda voluntariamente el corazón. Y ahí es donde fallan las personas. Por lo tanto, cada uno debe rendir su vida a Dios. Cada uno debe hacerlo. Cada uno debe entregarse. Si vemos el versículo 21 del capítulo 23, dice, cuando celebran la Pascua, entonces mandó el rey al pueblo a celebrar a Jehová. Lo que Dios espera es que haya un deseo propio de cada uno. En el versículo 7 del capítulo 35 de Segunda de Crónicas, hablando de esta celebración de Pascua, dice, y dio el rey Josías al pueblo las ovejas, los corderos y los cabritos de los rebaños para que hicieran las ofrendas a Jehová. Eso debía nacerle a las personas en forma propia, el ofrecer. No es que el rey tenía que pasarle las ovejas, el pueblo tenía que llevar sus propias ovejas. Que vemos acá un rey que está lanzado con todo su corazón a buscar a Jehová y que mueve al pueblo para que haga lo que Dios pide. Pero ¿por qué no es suficiente? Porque Dios espera tu propia determinación. Escrito está, ya sabes, en Cantares, cuando dice, no hagáis velar al amor hasta que quiera. Es decir, Dios espera que tú y que yo lo anhelemos. Muy bien por Josías como autoridad, porque Dios se lo exigía, mandar a su gente que buscara a Jehová. Es lo mismo que te exige a ti, padre y madre, hacer en tu casa. Sin embargo, Dios espera que cada uno de nosotros nos entreguemos voluntariamente y con todo nuestro corazón. De ser así, maduraremos, y de ser así, seremos ese hijo varón, y seremos dignos de escapar de la hora de la prueba. Seremos dignos de ser hallados fieles delante de mi amado Jesús, por amor, ágape, amor a Dios. ¿Cómo termina esto con la muerte de Josías? Mi amado Jesús lo arrebata. ¿Y qué ocurre? Dice en el versículo 29 del capítulo 23 de Segunda de Reyes, en aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y contra el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto a Megido a Jerusalén y lo sepultaron en un sepulcro. Simplemente este rey murió en una batalla. Tal vez esto en esta época significaría un accidente de tránsito, alguna situación puntual en la que alguien muere, da lo mismo. Pero ¿qué ocurrió? Este rey llegó a la casa de su padre, a la morada celestial, a la nueva Jerusalén, y Dios lo libró de ver la destrucción
el dolor, la aflicción y todas las persecuciones, muertes de todos los afligidores que después empezaron con el rey Necao de Egipto y a continuación con Babilonia y las destrucciones posteriores. Mi Dios lo libró y él no vio la hora de la prueba. Él murió y simplemente fue librado. ¿Y dónde está el rey Josías? En la casa de su padre, junto a nuestro amado Jesús, junto a nuestro Abba Padre, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para los que le creen, para los que son hallados fieles. Sé fiel a Dios, velo con claridad. No esperes que alguien te obligue, no esperes que nadie te fuerce. Decídelo y hazlo, búscalo con todo tu ser. Si lo buscas, lo hallarás. Mi propio Abba Padre, a través de su Espíritu Santo, te hará entender más la palabra, te limpiarás más, madurarás y sea que seas arrebatado como Enoc desapareciendo o tomado por muerte, sea lo que sea, Él te guardará y te librará a ti y a todos los que son fieles, te librará de la hora de la prueba. Recuerda que esto es un proceso donde en medio de un pueblo de Dios que siempre es religioso, te puedes dar cuenta que el pueblo de Dios no cambia, pero en medio de eso, mi Dios saca a los suyos. De cada generación Él va rescatando a su pueblo y que finalmente serán una gran multitud que estaremos junto a nuestro amado Jesús en las moradas celestiales, donde Él nos ha preparado lugar y seremos librados de la hora de la prueba. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.